Hoy la clase de 12 comercio trata la acentuación ortográfica de palabras compuestas. Aquí nosotros tenemos que señalar, vamos a partir de qué es una palabra compuesta. Una palabra compuesta, ¿verdad? Es la unión de dos palabras para formar una nueva con significado propio. En este sentido, nosotros ya partiendo de allí tenemos que las palabras compuestas, para que tengan su propio significado, tienen que seguir o aplicar unas reglas. Estas reglas, primero que nada, vamos a ver las palabras compuestas sin guión. Cuando tenemos una palabra compuesta sin guión, si esta palabra procede de dos o más palabras que se escriben sin guión, solo se coloca la tilde en la segunda. Es decir, usted va a colocar en la segunda palabra la tilde. No va a colocar en la primera. Por regla, se coloca en la segunda sílaba. Palabra. El caso aquí y el ejemplo que vamos a dar es el de la palabra décimo y la palabra séptimo. Una palabra normal, décimo, llevaría la tilde en la sílaba D, en la vocal E. Y séptimo lleva tilde en la vocal E, siendo palabras esdrújulas. ¿Qué me dice la regla? Que la palabra se coloca la tilde o mantiene la tilde la segunda palabra. En este tipo de ejemplo, siempre se va a colocar en la segunda palabra. Décimo séptimo. Séptimo es la que va a llevar la tilde o el acento ortográfico, y décimo séptimo es una palabra compuesta. Esa es la primera regla. Traspiés, otra palabra compuesta. ¿Dónde voy a colocar o dónde se va a colocar el acento ortográfico? En la última palabra, en la vocal E. Palabras compuestas con guión. De dos o más adjetivos, es decir, aquí funcionan los adjetivos, y para saber qué es un adjetivo, yo voy a decir el significado de lo que es un adjetivo. Es la característica o la cualidad que tiene el sustantivo. Si yo pronuncio cortés, aquí es un adjetivo. En esta regla me dice a mí que son de dos o más adjetivos con guión. Cada elemento conservará la acentuación fonética y ortográfica que le corresponde. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que cada palabra, por estar separada con un guión, no quiere decir que estas palabras se les va a dejar de acentuar. El ejemplo es histórico artístico. Histórico fonéticamente lleva tilde y va a conservar su tilde. Lo vamos a separar por un guión. Artístico va a mantener su acento. Histórico en la sílaba to, en la vocal o, dividido por un guión. Artístico mantiene su
acento, su acento ortográfico. O sea, las dos palabras van a ser compuestas, divididas por un guión, pero van a mantener su acento cada una de ellas. Acento ortográfico, se les va a colocar la tilde. Vamos a ver lo del adverbio terminado en mente. Constituye una excepción a la regla general, de tal forma que el adjetivo tenía tilde en su forma simple. Es decir, cuando el adjetivo normalmente tenía su tilde, la va a conservar aunque se le coloque, se le agrega y se le añada el adverbio mente. Difícil, la palabra difícil, niño difícil, examen difícil, es un adjetivo difícil y lleva tilde. Se le agrega el adverbio mente, pero él mantiene su acento. Es una palabra compuesta, es un adverbio compuesto, es un adverbio que se le añade el mente, pero mantiene su tilde. Vamos a ver la regla de las palabras compuestas por una forma verbal con tilde y un pronombre enclítico. A diferencia de lo establecido en las normas ortográficas anteriormente, a partir de la ortografía de 1999, las formas enclíticas deben acentuarse gráficamente. Aquí nos lo dice, siguiendo las reglas de acentuación. Así, formas como estate, suponlo, deles, deme, se escriben sin tilde por ser palabras llanas terminadas en N o en vocal. Estas palabras no se les coloca la tilde porque tienen una terminación en N o en vocal o en S. Textualmente vamos a hacer la lectura. Palabras compuestas por una forma verbal con tilde y un pronombre enclítico. A diferencia de lo establecido en normas ortográficas anteriores, a partir de la ortografía académica de 1999, las formas verbales con enclíticos deben acentuarse gráficamente, siguiendo las reglas de acentuación. No pueden perder las reglas de acentuación por ningún motivo o circunstancia. Y aquí es donde vemos que suponlo, deles, deme, no se les coloca la tilde o el acento por ser palabras llanas terminadas en O, en vocal o en S. En vocal o en S. Cuando la palabra termina en vocal o en la consonante S, no se coloca la tilde. Para finalizar, tenemos que las palabras compuestas por una forma verbal sin tilde, con uno o varios pronombres enclíticos, es el resultado de una palabra esdrújula o sobreesdrújula con tilde. Bien. Entrégaselo. El verbo es entregar. Le añadimos la forma enclítica y dice entrégaselo. Forma una palabra compuesta que es esdrújula. Perdón, sobreesdrújula. Entrégaselo, palabra sobreesdrújula. Es una palabra que se le coloca la tilde, que me dice aquí textualmente, por una forma verbal sin tilde, con uno o varios pronombres enclíticos. Es el resultado de una palabra esdrújula o una palabra sobreesdrújula.
entrégaselo. ¿Cuál sería el verbo aquí normal? Entregar. Le colocamos la forma verbal enclítica, entregáselo, entrégaselo, entrégaselo. Y eso hace que sea una palabra compuesta. Dáselo, dáselo, forma enclítica, celo, dáselo. Colocamos la tilde, es una palabra esdrújula. La primera era sobre esdrújula, la segunda esdrújula. Mírame, mírame. ¿Cuál es el verbo mirar? Mírame. ¿Quién mírame? Tú. Mírame. Me. Al colocarle el enclítico, ¿verdad? Forma una palabra compuesta. Antójasele. Antojar. Antojo. Se le coloca. Bien. Acentuación ortográfica de palabras compuestas, tema de 12º comercio. Vimos que una palabra compuesta, ¿verdad? Es la unión de dos o más palabras para formar una nueva con un significado propio y que estas palabras compuestas tienen reglas. Las reglas para colocar tilde a las palabras compuestas, en primer lugar tenemos a las palabras compuestas sin guión. Y aquí la primera palabra no lleva el acento, sin embargo la segunda lo mantiene. Tal es el caso de la palabra 17º. 17º. Décimo no se coloca la tilde, séptimo se coloca la tilde, mantiene su tilde y se escriben unidas, juntas, no se separan. Vamos a ver el caso de las palabras compuestas con guión. Aquí vamos a ver en los compuestos de dos o más adjetivos con guión. Aquí van separadas por un guión y cada una de ellas mantiene su ortografía, su acento y se le coloca la tilde donde deben llevarla. El caso es de físico-químico. Físico lleva tilde, se deja la tilde, la separamos por un guión. Químico lleva tilde, se coloca y mantiene su acentuación, su acento ortográfico. Cuando los adjetivos se separan por un guión, cada uno de ellos mantiene su acento ortográfico. Vamos a ver el caso de los adverbios terminados en mente. Cuando el adjetivo en su forma simple lleva tilde, lo mantiene, solo se le agrega el adverbio mente. Fácilmente, cortésmente, últimamente en la U. Y las palabras compuestas por una forma verbal con tilde y un pronombre enclítico. Aquí el pronombre es el enclítico, a diferencia de lo establecido en normas ortográficas anteriores, a partir de la ortografía académica de 1999, que nos dice que las formas verbales con enclítico deben acentuarse gráficamente, siguiendo las reglas de acentuación. Y aquí son palabras llanas terminadas en vocal o en S. Para finalizar, tenemos que las palabras compuestas por una forma verbal sin tilde o con uno o varios pronombres enclíticos, el resultado es una palabra esdrújula. Es decir, una palabra esdrújula o una palabra sobre esdrújula es una palabra compuesta. Entrégaselo. ¿Cuál sería el verbo aquí? Entregar. ¿Cuál es mi forma verbal? Es el pronombre enclítico más una forma verbal. Aquí el enclítico es el pronombre.
entrégaselo, o sea, tú entrégaselo. Ya sabemos, al de dáselo, tú, el pronombre es tú, dáselo. Mírame, mírame tú. Espero que la clase de hoy haya sido para el conocimiento de cada uno de ustedes. Espero que si algo no comprende, utilicen, ¿verdad? Nos vayamos al buscador, busquemos qué es una forma verbal enclítica, un pronombre enclítico, que son palabras que muy poco se manejan, pero que en el español son necesarias. Ahora usted debe entrar a la experiencia de aprendizaje, investigar ejemplos, buscar en la sopa de letras y colocar, ¿verdad?, las tildes necesarias a las palabras que así lo ameriten. Ha sido un placer haber compartido esta hora con ustedes. Espero que las dudas que tengan puedan ser aclaradas. Estamos a la orden. Bendiciones y hasta la próxima clase.